Buenas, le damos la bienvenida a otro podcast de Urugrow TV, tu puerta de entrada. En esta ocasión, como verán, Expo Cannabis. Vamos a estar hablando con Meche y con Rodrigo Charlo del IRCA acerca de este evento que se viene el 6, 7 y 8 de diciembre. Y bueno, además vamos a estar incluyendo algunas preguntas para Rodrigo sobre determinados sucesos y cómo viene trabajando el IRCA, y a Meche sobre lo que va a ser esta próxima edición. Me gustaría arrancar con algo que veníamos hablando hace un rato, que fue de público conocimiento, y es que van a poder participar este año en la Expo stands de clubes y asociaciones individualizados, digamos, no todos en conjunto como ya pasaba que iba a la FECU. Exacto, es una de las novedades que tenemos para la 11ª edición de Expo Cannabis en el Centro de Eventos LATU, y es que organizaciones sociales siempre participaron del evento desde que comenzó, pero en esta edición vamos a tener la participación específica de las organizaciones sociales que tienen como propósito ser clubes de membresía. Bueno, y sobre eso quería preguntar porque supe que estuvo circulando, porque soy miembro de una asociación, y estuvo circulando una información de que había determinadas actividades que no se podían realizar y otras que sí. Y quería preguntarles, a ver, que nos digan efectivamente cómo va a ser, qué es lo que se puede realizar, qué está fuera del marco de la ley, qué está dentro del marco de la ley, y cómo lograron, digamos, acordar en esas cuestiones. Bien. Rodrigo, si querías. Sí, bueno, como decía Mercedes, esto es una novedad. O sea, en 10 años, los clubes de membresía, creo que ningún club de membresía por sí participó de este evento. Entonces, bueno, era un desafío ver cómo organizábamos la presencia de clubes en esta edición. Lo que sucedió fue que inicialmente nosotros enviamos una guía, un protocolo para que los clubes sepan cómo actuar, porque antes, ¿qué pasaba? Enviaban plantas o prestaban plantas, pero para stands ajenos. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Se envió un documento en donde se establecía que esto no se iba a poder hacer para clubes, que los clubes no podían enviar plantas para clubes nuevos. Entonces, bueno, naturalmente hay una contradicción. ¿Qué pasa? ¿Por qué un club que va a poner un stand propio no puede tener plantas, pero sí se lo puede prestar a un tercero? Bueno, Mercedes muy amablemente nos hizo saber este punto. Nosotros obviamente analizamos y entendemos que esa actividad no entra dentro de la prohibición establecida en el artículo 11 de la ley 19.172, que no permite realizar actividades publicitarias, razón por la cual es justo que un club, aparte de prestar una planta de cannabis psicoactivo, sea en vegetativo o en floración, pueda también exponerla en su propio stand, siempre y cuando lo realice con fines de difusión, de concientización y no estrictamente publicitarios. En síntesis, los clubes que tengan un stand van a estar en una situación de igualdad al resto de las empresas o organizaciones que tengan un stand. Entonces podrán exhibir plantas en estado vegetativo y plantas en floración, siempre y cuando cumplan con la guía o con completar la guía de tránsito enviada por el IRCA, que entiendo fue circulada en el día de ayer a todos los clubes en sus correos oficiales. Tienen que completar, indicar qué plantas van a llevar, y allí, obviamente en el marco de lo razonable, no le vamos a permitir, 99 plantas, razonando por el absurdo, pero sí se le va a permitir exhibir una cantidad razonable. Esto es por un principio de justicia, y que si se permite a los clubes tener un stand, no ponerlo en situación de desigualdad con respecto a los otros integrantes de este evento. Y en ese caso, ¿qué es lo que el club no podría hacer, por ejemplo? Bueno, obviamente realizar actividades de publicidad estrictamente no podría hacerse. En ese sentido, nosotros entendemos que la exhibición del producto final que puede expender un club de membresía, que es la inflorescencia de cannabis psicoactivo, no lo va a poder hacer. Esto porque
no podemos, como es lo que vende o lo que expende, dependiendo del concepto que se quiere utilizar, es muy difícil eludir el concepto de publicidad cuando vos estás exhibiendo el producto que vendes. Eso es a lo que arribamos principalmente para equilibrar el concepto de justicia para los clubes, que puedan estar en la misma línea de los demás, y obviamente no incumplir con disposiciones legales que no nos permiten dar ese paso. Pero yo ante eso pregunto, los clubes en realidad no venden, o sea... Por eso hice ese matiz en respecto a la palabra expender. Sí, entiendo, pero ¿tendría un fin comercial que un club exhiba una flor, digamos? Porque el fin puede ser captar nuevos socios, ¿no? Pero ¿sería un fin comercial? ¿Sería una publicidad? Es muy fino, ¿no? En realidad es independiente de si tiene o no fin comercial. Lo que la ley, precisamente porque los clubes en principio no comercializan, sino que expenden, y la prohibición es de publicitar, no de realizar actividades comerciales a título amplio. Entonces, precisamente como estamos cuidando que no haya publicidad, el último paso de la cadena productiva parecería que existe ahí un elemento que colide con esa disposición del artículo 11. ¿Existe un consenso dentro del IRCA, digamos, dentro de los que trabajan y los funcionarios del IRCA, en cuanto a que esto siga así o sea cambiado, o no hay cuestionamiento al respecto? Bueno, acá es clave, primero que nada, cuidar este evento, que el IRCA, corregime Mercedes, pero creo que desde el principio lo apoya, con distintas organizaciones, con distintas administraciones. Entonces, en esta instancia, en donde se permite dar un paso muy importante y muy valedero, la idea es tratar de cuidar esta instancia, que no existan incumplimientos a esta disposición. Obviamente va de suyo que tampoco la posibilidad de expender en ese stand tampoco se puede hacer. Es clave para que podamos en la próxima edición mantener las condiciones y, por qué no, generar instancias donde se puedan realizar mayores actividades. Esto es una actividad regulada, pero con una normativa de que tiene como mínimo 10 años, con disposiciones muy grises. Entonces, a veces pueden existir pendulaciones o modificaciones que vayan para un lado o para el otro. Y si el evento transcurre como me consta que ha transcurrido, de manera armónica, esto debería mantenerse y, ¿por qué no?, dar pasos hacia adelante. Ampliarse, ojalá. ¿Y qué respuesta han tenido? Obviamente yo no soy, soy abogado, no soy quien toma las decisiones, y también estamos en un ámbito donde posibles cambios van a haber cambios de autoridades independientemente de las elecciones. Pero, naturalmente, si quienes vienen tienen el mismo sentido y estamos comprometidos con esta causa y con esta regulación, seguramente van a pensar no muy distinto que a mí. Le quería consultar a Meche sobre qué respuesta han tenido de los clubes y si esto realmente ha motivado a clubes a acercarse o realmente los clubes o las asociaciones no tienen interés en mostrarse. No, nuestro vínculo con los clubes ha sido desde siempre muy positivo. El evento este año es la 11ª edición. Desde el primer momento que existieron los clubes, después que se generaron las primeras constituciones, nosotros invitamos a todos los clubes al evento, así que aprovecho a aquellos clubes que estén escuchando, que no hayan recibido nunca una invitación, contáctense con nosotros, que todos los años los invitamos. Es parte importante de nuestra comunidad. El evento es de la comunidad y para todos, es como una exposición que lo que busca también es normalizar todo este proceso y dar espacio de difusión y de información sobre distintas cuestiones. Y los clubes siempre fueron partícipes de un día, por ejemplo, se pudo traer plantas a través del IRCA también con las distintas disposiciones, y los clubes siempre trajeron plantas al evento en flor y vegetativo. Entonces siempre hemos tenido un vínculo muy fluido con ellos, y de hecho hemos hecho reuniones de clubes en los primeros años, que de ahí después derivó en la FECU. O sea, sí, han habido, y también pasó con la Cámara de Empresas. O sea, el evento como que trata un poco de tejer esa red tan importante, ¿no?, para todo lo que implica un cambio en las políticas públicas. Y bueno, y la verdad que hubo una buena recepción de los clubes. Tenemos varios clubes que van a participar del evento, y claro, obviamente que
hubo un momento en estos meses de tambaleo y de dudas, donde algunos clubes dudaron si participar o no por este tema de las plantas. Los clubes obviamente no se quieren exponer ante un ámbito de fiscalización y control que los pueda perjudicar. Entonces, nosotros tratamos desde la organización de Expo Cannabis de ofrecer todas las herramientas y todas las claridades para que los clubes puedan ser legitimados, puedan mostrar el trabajo que desarrollan. Ellos son una de las vías, de las 3 principales vías de acceso. Hay más de 13.000 personas registradas para acceder a los clubes, hay más de 410 clubes, y nosotros queremos y confiamos que es muy importante que en una Expo Cannabis se visibilice obviamente el trabajo que se está desarrollando para acceder. Y algo que me parece fundamental dejar en claro es el tema del vínculo con el IRCA que mencionaba Rodrigo. O sea, Expo Cannabis Uruguay fue en su momento el primer evento en el primer país regulado, y con Victoria y Matías, socios de la ejecución del evento, siempre dijimos desde el día 1, vamos a ir a hablar con el gobierno, esto se reguló el mercado, el gobierno está generando esto y queremos cambiar y sacar a los eventos del underground y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y fuimos primero a hablar con la Junta, el IRCA ni existía. Y la verdad que quisimos desde el primer día hacerlo de la mano con las autoridades. Son uno de los actores que participan del evento con stand, con conferencias, con foros. También la academia, las organizaciones sociales, las empresas, los usuarios. O sea, tratamos de integrar a todas las representatividades. Y el vínculo siempre fue muy positivo, de diálogo. Y por suerte logramos pasar estos obstáculos que claramente tienen que ver con interpretaciones, ¿no? Sobre lo que mencionaba Meche de los clubes recién, que pueden tener miedo a recibir alguna infracción. Por ejemplo, yo quería preguntar, si una asociación canábica comete una infracción, por ejemplo, ¿cómo exceder los límites de cultivo o de distribución o de expendio, exceder los límites dentro de lo que son los socios, ¿no? O sea, lo otro ya sería otro tipo de un delito. Digo, si le da más a un socio o si excede los límites de plantas, ¿cuáles son las sanciones que podría llegar a recibir ese club? Ahí, naturalmente, depende de varios aspectos. Primero que nada es... yo siempre fui contrario a establecer... Primero porque la ley y el decreto reglamentario establece cómo puede actuar el IRCA ante estas situaciones, que son básicamente apercibir o aplicar sanciones de 20 a 2.000 UR. Ahora, empezar a tasar eso le quita la posibilidad al IRCA, con su expertise, a empezar a aplicar matices. Porque si vos, por ejemplo, cultivás de más 100 gramos, pero en un cultivo de 1.000 gramos, no es lo mismo que te excedas con la misma cantidad en un cultivo de 20 kilos. Entonces, ese tipo de situaciones y situaciones concretas que son la misma, pero en un contexto muy distinto, nosotros lo evaluamos, y en algunos casos, ustedes saben muy bien, por ejemplo, que existe el famoso margen que el cogollo va empezando a perder agua, y capaz que en un caso, técnicamente, eso no es una infracción. Claro. Entonces eso vos lo evaluás, mirás, tiene 20 kilos, si le faltan 100 gramos. Esto yo no sería muy razonable ir siquiera por una sanción, porque los indicios y nuestra expertise no da a que esto sería producto de la pérdida normal que se da del propio producto, de la merma que genera el producto. ¿Y la situación de encontrar plantas de más, no sé, 150 plantas florando? Bueno, ahí... Habitualmente lo que el cuerpo fiscalizador tiende a realizar son, obviamente, opero en otro momento, cuando se inician los expedientes o cuando pasa algo grave y te llaman. El cuerpo fiscalizador habitualmente lo que dice es, bueno, acá tenés más plantas en flor, bueno, la normativa te permite hasta eso, vamos a destruirlas, porque eso es lo que manda la normativa, y si eso no se hace, se dispone o que lo cosechen y eso se presinte, que eso ha pasado, o directamente, bueno, si eso no pasa, porque pueden haber, por ejemplo, hay una discusión histórica de cuál es el concepto y cuándo la planta empieza a florar o no, que si muestra pistilos o no, bueno, ya es un tema técnico que a mí me excede, es un tema que lo manejan mucho los fiscalizadores y otra la parte técnica. Nosotros cuando hay gente que debate, cuando esto es importante, la gente de los clubes ya lo sabe, pero aquellos que no tienen clubes no saben o no tienen por qué saberlos. Cada vez que se hace una fiscalización en un club, se labra un acta y se permite a quienes están presentes
esperablemente los responsables del club que puedan formular observaciones sin perjuicio de posteriores descargos. Y allí muchas veces pasa que indican, de estas 150 que tú decís que está aflorando, hay X cantidad que no está aflorando, porque bueno, ahí parece que es un concepto que es técnicamente difuso. Y bueno, ahí lo que nosotros hacemos es recibimos, si hay un debate real, lo pasamos a dirección técnica, obviamente se sacan capturas fotográficas y en función de lo que se decide, se continúa o se deja sin efecto. O sea, ha sucedido esto. Ha sucedido y más de una vez. ¿Y han habido sanciones recientes? Por ejemplo, ¿es algo común que los clubes reciban sanciones? ¿Es normal? Los clubes, sí, los clubes reciben sanciones. ¿Y cuáles son las infracciones más comunes de las asociaciones? En realidad son muy variadas y hay algunas que van hacia el aspecto funcional del club, otras vinculadas a producción, otros a un manejo quizá no del más organizado. Y bueno, yo, en lo personal, mi conclusión con la expertise que he desarrollado en estos años es, acá hay que trabajar bastante fuerte primero en un intercambio sano, tanto del ente regulador como de los clubes, porque quizá hablando se pueden resolver muchísimos problemas y no terminan en sanciones. Esto, obviamente, sí, es muy lindo decirlo y después hacerlo capaz que es más complejo. Pasa. ¿Son sanciones en general económicas? Digo, ¿se ha cerrado clubes también o es solo son de tipo económicas? Por lo general son sanciones de tipo económicas. Ha habido alguna situación de sanción de cierre, pero son cuestiones muy extremas, o otra opción es situación de abandono de un club. Claro, en donde la realidad es que ahí no está funcionando un club de membresía y formalmente continúa con la habilitación. Se dice... La realidad es que, esto es un punto de vista personal, pero al final de cuentas hoy día yo es quien sugiere lo que se tiene que aplicar, a fin de cuentas soy yo. Un club no debería ser cerrado si no se tiene una prueba contundente de que es una fachada. Exactamente. Si no, es limitar el ejercicio de un derecho. Desde una libre asociación. Obviamente, si vos cumplís cometés una infracción, corresponde que se te sancione, pero no ir a no permitirte realizar una actividad que está prevista por la normativa. Las sanciones que son 30.000 pesos o algo así, yo escuché de parte de los clubes como que son muy desproporcionadas. ¿Qué te puedo decir al respecto? ¿O no? ¿En base a qué se aplica esa sanción? Ya dijiste que depende del grado. Ahí hay es cierto, depende mucho del caso concreto y obviamente tenemos ciertas pautas internas que dan paretos de hacia dónde tenés que ir. Si son infracciones vinculadas a que no tenés un baño o que no tiene timbre, que eso puede pasar. Porque formalmente la resolución 9 de 2018 establece que una de las cosas que tiene que tener un club de membresía es un baño. O sea que estoy razonando por el absurdo nuevamente, pero bueno, si nos llega una situación, el punto cero es decir, bueno, acá lo que tenés que hacer es decirle en 6 meses venime con el baño. Si eso no se cumple... Claro, si persiste. Claro. Que eso pasa mucho. Nosotros muchas veces, y ahí creo que sí es bueno que lo tengamos en cuenta todos para ser intelectualmente honestos. Por aparte, muchas veces si vos lees las resoluciones decís, che, me sancionaste porque no hay timbre. Siempre voy al absurdo, pero capaz que esa sanción se da porque es la 5ª vez que vas y no se soluciona esa problemática y capaz que estás naturalmente está en acta. Por eso. Y esa cosa mínima puede llegar a impactar en el trabajo de, por ejemplo, el equipo fiscalizador. No sé, principalmente eso pasa en los clubes de membresía que están en el interior, que bueno, tenés que pasar una portera o no tenés que hacer... Sí. Bueno, ese tipo de disposiciones van más a un objeto específico. Pero bueno, básicamente se toma una cantidad de cosas para aplicar una sanción. Bueno, sobre las normativas, ya que estamos hablando de la normativa, quería preguntarte porque vemos que se hacen expo todos los años y que hay una industria, que hay una exposición bastante grande de un montón de empresas, pero ¿vos crees que las actuales normativas, digamos, que fomentan la industria, favorecen ese crecimiento o están restringiendo y limitando el desarrollo de una industria potencialmente muy grande? Bueno, es una pregunta amplia porque creo que
la falta del desarrollo del potencial del sector va más allá de la regulación. Creo que hay cuestiones del marco normativo que limitan un montón, y cuestiones de la implementación, porque, por ejemplo, está previsto en el decreto de cannabis medicinal que existan las inflorescencias de cannabis medicinal con THC y sin THC, y sin embargo, en Uruguay los pacientes no tienen acceso a inflorescencias con THC y sin THC de cannabis medicinal. Y Uruguay produce ese producto, no es que no hay, y lo exporta. Entonces, la normativa, en ese sentido, lo impone, ¿no? O sea, es un derecho y no se está aplicando. Entonces, lo mismo, hay leyes de accesibilidad de cannabis medicinal que no se han reglamentado, o sea, hay leyes... falta de voluntad, digamos, ejecutiva. Yo creo que es multifactorial, que hay falta de voluntad política, hay cuestiones que sí, que en el marco de la ley se crearon un montón de restricciones, como la venta a turistas o cosas que hoy, 10 años después, con una mayor aceptación y al ver el impacto de la regulación real en la sociedad, vemos como, estaría bueno cambiarlo porque eso ayudaría a impulsar el sector. Sin duda, eso lo hay muchos puntos de eso. ¿La EPO cómo hace como para que eso tiene un mecanismo de favorecer o de apoyar o de promover un cambio real? ¿Qué herramientas? ¿Cómo hace? Sí, confiamos y desarrollamos esta herramienta justamente como plataforma de información y de articulación. Y al traer desde el día 1 al gobierno, a la academia, a las empresas, a los usuarios, a la sociedad civil, la idea justamente es que la Expo pueda ser un elemento y una herramienta de expansión, de encuentro, de discusión, de activación de las cosas y obviamente de desarrollo del sector. No solo lo privado, es muy importante en esto que es la industria del cannabis, que implica un sector que es antiguo, pero que ahora no, por una prohibición que ha sido un experimento, está como resurgiendo con un atraso brutal, pero con un adelanto y con un potencial gigante. Y también hay una lucha social, hay una lucha por derechos, hay una lucha por salud. Estamos inmersos en algo que es mucho más grande. De hecho, el claim de este año es somos parte de algo más grande, porque realmente no podemos ver el árbol, hay que ver el bosque. O sea, acá hay mucho atrás, ¿no? En cuanto a políticas públicas, en cuanto a cannabis medicinal, a cáñamo industrial, en cuanto a cannabis recreativo de uso adulto y tantas otras cosas que son de la vida de las personas, ¿no? Pero también hay quienes critican porque dicen que la Expo genera como una falsa imagen de prosperidad, digamos, que eso no se ve concretado después en el día a día y que la práctica en el mercado sigue estando limitada y que hay falta de normativas adecuadas y como que en ese espacio es todo color de rosa. No es todo color de rosas. A ver, hablo de las críticas que se reciben. Yo te entiendo y me encanta y bienvenida a las críticas y para eso está bueno y está genial y gracias. A ver, no es todo color de rosa, es un reflejo de una comunidad y de un sector que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas como en cualquier ámbito. Es verdad que vivimos un momento de regulación del mercado con todos nos inspiramos y confiamos en algo que en algún punto funcionó, en otro punto no, pero no es responsabilidad de Expo Cannabis eso. Nosotros mostramos lo que hay y el evento sube, baja, crece, se muta con lo que hay y nosotros exponemos lo que hay. Si, no, le vamos a las empresas, nos quedamos en casa, no hacemos nada, cerramos la cortina y vamos. O sea, ¿y qué onda? Hay 410 clubes, hay casi 100.000 personas registradas para acceder al cannabis de uso adulto. El impacto en la sociedad que ha tenido, hay una mayor aceptación. El evento sirve para que se expongan un montón. Por ejemplo, ahora va a haber un foro de cultivo indoor, de cultivo outdoor, de breeding. O sea, tenemos una comunidad que existe y que quiere saber y que quiere aprender. Los talleres son espacios que el que quiere propone un taller y puede exhibir su trabajo, hacerse referente. O sea, es una herramienta. O se aprovecha o no se aprovecha. No es obligación. El que no le guste está todo bien. Pero en realidad creo y creemos desde la organización de Expo Cannabis que es muy importante que el evento y que este tipo de plataformas existan. Confiamos en que la prohibición de la planta es por falta de información, en parte. Es una movida empresarial de años y que tiene una gran falta de información y que la Expo es una herramienta de información. Y de hecho, en un marco que veníamos hablando con Rodrigo, ¿no? Muy controversial, porque nuestra ley prohíbe muchas cosas. Y sin embargo, la Expo es una plataforma de información que está, pudiendo aportar insumos
a toda la sociedad. Y puede venir un padre a averiguar sobre uso problemático de sustancias, y puede venir alguien que quiere conocer un club porque quiere ser socio de un club y vive en un por ahí departamento que no hay farmacia y no conoce a nadie que tenga un club. Y no tiene un amigo que tenga un club. Y si no va a la expo, por ahí no consigue un club. Entonces, está bueno que se integre. Hay investigadores que quieren investigar, que conocen gente que tiene los equipamientos o los centros de investigación, empresas que se crearon porque se encontraron en Expo Cannabis. O sea, varias empresas y empresarios se conocieron ahí y generaron proyectos, varios se inspiraron. O sea, como herramienta creemos que es muy buena. De hecho, con los años ha crecido. Hoy por hoy el evento es una franquicia internacional. Tenemos un producto uruguayo de cannabis que se llama Latinabis, que ofrece servicios a la industria del cannabis y a todo el ecosistema. Y hoy venimos ahora, la semana pasada, a hacer la segunda Expo Cannabis en Brasil. Entonces, está habiendo también una receptividad importante en la región de que los brasileños se venían acá, todos los veíamos. O sea, es una herramienta que sirve a las personas para entender. Es el lugar al que yo llevé a mi padre y a mi madre y los senté a escuchar un médico, y ahora va a haber un restaurante de comida de cáñamo. Por favor, los que quieran así explotarle la cabeza a su familia, a sus conocidos, vengan a conocer las semillas del cáñamo, la harina de cáñamo, tremendo superalimento, proteína full, omega 3, omega 6, o sea, hay cosas mucho más que el porro. Entonces Expo Cannabis ayuda a abrir un poco la cabeza y a normalizar la regulación. Bueno, sobre esto de la percepción de la gente y lo que la gente a veces piensa sobre la Expo, lo que ve, me pregunto qué piensa la parte jurídica del IRCA sobre la percepción que tiene la cultura canábica sobre el IRCA. ¿Pensás que es buena? ¿Pensás que es mala? ¿Cómo se puede hacer para cambiar o para mejorar esa confianza en los canábicos? Bueno, ahí hay una respuesta implícita, ¿no? Para mejorar esa confianza. Bueno, está bien. Es una pregunta que no me corresponde a mí hacerla, en realidad. Capaz que sería bueno que el IRCA implementara una especie de buzón de críticas. Yo soy el primero en estar encantado en recibirlo. De hecho, este asunto que tuvimos con Mercedes, el comunicado, su corrección, es fruto de intercambiar de la manera más franca y resolver problemas hablando. Y creo que, por lo menos en el área jurídica, siempre hemos sido así. Y creo que en el equipo fiscalizador, que es el que está día a día vinculado a los clubes y también los autocultivadores, entiendo que se trata de ir por ese camino. Obviamente es un rol de control y de posible aplicación de sanciones, y a los efectos de cumplir esa tarea quizá no se pueda tener un relacionamiento 100% espectacular. ¿Y cuentan con las herramientas necesarias y suficientes para realizar la tarea asignada, digamos, en el instituto? ¿Cuenta con el fondo necesario de recursos, el IRCA? ¿Está bien así como está, digamos? Ahí hay consideraciones que son también, nuevamente, son subjetivas. Yo creo que el instituto funciona razonablemente bien en el marco de sus competencias. Obviamente, por ejemplo, ha existido un crecimiento exponencial, por ejemplo, el número de clubes, que ya superamos los 400. Bueno, ahí... ¿Tú crees que eso es porque el instituto promueve, digamos? No. El instituto cumple su función de regular y controlar, de autorizar a los clubes y fiscalizarlos cuando corresponda. Está como más aceitado eso que en otros años, digamos, se ha podido mejorar la respuesta. Sin duda. Primero que los periodos de otorgamiento de habilitaciones ha disminuido drásticamente. ¿Por qué? Principalmente porque se delegó la distribución al director ejecutivo, que permite que no tenga que esperar a una sesión de junta directiva. Mercedes lo ha vivido en este caso, esperar a que se junten los directores, que a veces pasa una vez cada 2 o 3 semanas, para que te firmen un papelito que en realidad simplemente le permite a un club poner una semilla o un esqueje. Que lo puede hacer el director ejecutivo, te permite reducir notoriamente los plazos. Y en líneas generales, en los procesos de habilitación funciona bien. Con las sanciones creo que también. Obviamente siempre hay margen de mejora y
De hecho, por ejemplo, el instituto ahora está en proceso de incorporar nuevos fiscalizadores. Entiendo que los fiscalizadores también tienen ganas de hacer talleres de capacitación y de intercambio con los clubes, también para evitar sanciones tontas, ¿no? Sí. En ese post, ¿no? Tener una instancia en donde no sea yo te estoy fiscalizando, una situación de intercambio en donde no se tenga que estar controlando, que sea más horizontal. Eso sería bueno que se haga y entiendo que se está trabajando para que se haga incluso este año. Desde tu punto de vista, esa es una de las cosas que está faltando para mejorar el funcionamiento y... No sé si el funcionamiento, yo creo que funciona bien, pero si vos me haces esa pregunta y la forma en que la formulas, puedo percibir que puede haber gente que no, o que entienda que el vínculo con el IRCA no es el mejor. Y si eso pasa, puede ser en parte porque el IRCA tiene margen de mejora y otro porque quizá pueden haber falta de instancias que permiten una cohesión más adecuada para hacer el vínculo más armónico, que entiendo que tampoco es malo, yo entiendo que en líneas generales es bastante bueno. Está bien. Bueno, y a los dos les pregunto, que en realidad esto es algo como para ir cerrando, a ver, de cara al futuro, ¿qué podemos hacer o qué creen desde sus roles que hay que cambiar o que ven que hay dificultades para mejorar lo que es dentro del rubro, el empleo, la ampliación de derechos, la eliminación efectiva del mercado negro, y también eso de que estamos dejando un mercado gris, que he escuchado a Radio en varias oportunidades decir, bueno, que es un mal necesario, el mercado gris que se genera a través de las fugas del mercado regulado, diciendo como que es un mal necesario, pero están pagando ese precio, lo pagan muy caro, sabemos quiénes son los que cubren esos espacios. Entonces, desde su punto de vista y todas esas cosas que hablé, ¿qué es lo que se podría o qué es lo más urgente para mejorar? No sé quién quiere empezar. La verdad que no había escuchado esa declaración. Lo que sí es cierto es que a partir de la implementación de esta normativa, el 50% del mercado es captado por el mercado regulado, incluyendo el mercado gris. Lo cual podés mirar en la mitad del vaso lleno y decir, es buenísimo, por otro lado, siempre hay un margen. Y es cierto que en este tipo de mercado nunca vas a llegar al 100%. También por las propias características del diseño de la ley. Es difícil que haya farmacias, por lo menos en un corto plazo, en todas las ciudades del país. Es difícil que los clubes tienen cierta dimensión de actuación. Si bien crecieron, es para cierto público y no cualquiera tiene la expertise o las condiciones para cultivar. Entonces, si es un modelo que tiene 3 canales, nunca vas a llegar a ese 100%. Sin perjuicio de eso, se ha logrado un avance significativo. Y obviamente hay márgenes de mejora que algunos tienen que ir por la vía de modificar las disposiciones normativas, lo cual ya sabemos que es difícil, pero no hay que claudicar en eso. O sea, han pasado 10 años y hay cosas que... no bajemos los brazos. No, naturalmente no hay que bajar. No, pero hay cosas que realmente son, pasados 10 años, un tanto absurdas y serían fácilmente corregibles y desde trabajando entre todos creo que se podría lograr consensos a nivel político para lograr algunos cambios. Un ejemplo muy tonto es que los clubes canábicos no pueden expenderle cáñamo o flores no psicoactivas a sus socios. Eso no tiene sentido. Claro. Así que bueno. ¿Tú, Meche, qué te parece que algunos cambios que harías o que visualizás que son posibles o que necesarios? Sí, creo que hay varios, y no solo en el marco de la ley 19.172, creo que antes de tocar la ley hay tanto instructivo del IRCA y decreto reglamentario que se pueden mejorar y cambiar mucho más fácil que tocar una ley para mejorar condiciones.
A mí lo que más me preocupa, honestamente, y en base a lo que hablabas, sin duda, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo general, pero es la ley de urgente consideración. A nosotros, y hablo como autocultivadora y como parte de esta comunidad, la verdad que el cambio de normativa que hubo en el 2020, hoy entiendo que de alguna forma criminaliza a las personas que estamos dentro del marco normativo de la regulación, porque no hay medidas alternativas a los delitos de drogas y la cannabis, por más que esté regulada, es considerada una droga. Eso ha generado un impacto súper negativo en todo sentido, a nivel nacional e internacional, en pérdida de credibilidad, en pérdida de garantías, de derechos, en personas presas que años antes era una falta administrativa y ahora 2 años presos. O sea, hay un impacto a la sociedad por cada persona presa en términos económicos, políticos y en todos sentidos, sociales, de salud, que es mucho mayor que el daño que esa persona podría haber estado cometiendo una falta administrativa a una ley de regulación. O sea, eso es lo que a mí me preocupa, que ese cambio, que hay que despenalizar la planta de cannabis, porque no puede haber personas presas por esta planta. Ese es el cambio al que me parece que hay que apuntar, a la despenalización y obviamente fuera del ámbito penal, digamos. Con la marihuana, ¿no? Que no hay personas que jamás hayan muerto por esa planta y que en realidad se ha logrado sacar a la gran mayoría de las personas del mercado negro. Y aparte, ¿saben qué? Hay algo que es clave para mí y que tiene que ver con también, ¿no? Porque muchas veces las críticas que nos hacemos mismo dentro de la comunidad es porque estamos siendo oprimidos. Y tiramos y nos termina desestabilizando como comunidad, ¿entendés? Y empezamos a tirarnos entre nosotros cuando, loco, o sea, acá hay una intencionalidad por detrás de todo esto que es re compleja y que no importa el partido político, porque nos ha pasado en todos los ámbitos, que eso es lo que a mí me preocupa. O sea, hay pila de cambios para hacer, pero ¿cómo hacemos para que esta maquinaria realmente se mueva? O sea, hay que volver a organizarse, ¿me explico? Y eso es lo que a mí a veces me genera como desazón, porque es todo tan amplio y es un montón y realmente a veces ponemos el foco en cosas que no. O sea, si vamos a los datos crudos y puros, que por ejemplo veníamos hablando también con Rodrigo de esto, ¿no? A veces esto de la promoción, se promociona, no se promociona. O sea, loco, son conceptos que se interpretan previsionistamente y te cortan las alas y se interpretan desde otro lugar, no. Entonces, ¿dónde está la garantía cuando hablamos de interpretación de una palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a los datos crudos de la realidad, del impacto de la implementación de la regulación del mercado de cannabis en Uruguay, hoy, a 11 años de la ley, tenemos que aumentó la edad de inicio del consumo. O sea, la edad de inicio del consumo, antes los nuevos usuarios eran de 18 años, ahora el promedio es de 20. O sea, que logramos con la regulación alejar a los menores de edad del inicio al consumo de cannabis. Hay menos prevalencia. Uh-huh. Se desaceleró, por eso, se desaceleró el consumo. O sea, el consumo siempre estuvo en aumento. Se reguló y se mantuvo el consumo. No fue que se disparó y aumentó el consumo. Siempre estuvo en aumento y se mantuvo la pendiente. Y ahora se desaceleró. Hay menos. O sea, lo que se desaceleró es la gente que inicia empieza a fumar a consumir. Y sigue fumando. Eso es lo que desaceleró. Exacto. Y se bajó la edad de inicio al consumo. Y otra cosa importante, el uso problemático, porque todos decían, se va a regular y van a estar todos drogados en la calle, va a haber uso problemático. El uso problemático es el mismo en Uruguay desde el 2011, previo a la regulación, 2.1. ¿Tá? Y así, datos reales, o sea, estos son los datos de la encuesta de la Junta Nacional de Drogas del 2024. Entonces, con estos datos, que tiene una regulación por delante, un impacto y una implementación, y vemos que logramos aumentar la percepción de riesgo y sacar, o sea, se están logrando los objetivos, se sacó del mercado negro a un mercado regulado. ¿Por qué generamos aún más represión sobre algo que en términos estadísticos, parece que está dando buenos resultados, loco? Sí, entonces, ¿cómo puede ser, entendés, que encima sea criminalizada y puesta en duda y sigamos discutiendo si tener una planta con flores es promoción o no es promoción cuando hay plantas por flores en la Expo, desde el día 1, por ejemplo, dando el ejemplo que veníamos hablando en esto del absurdo, ¿no? Y la percepción del riesgo aumentó con un evento durante 11 años, ¿no? Como mostrando información y trayendo toxicólogos y trayendo científicos y hablando, o sea, se están cumpliendo ciertos objetivos. Entonces, está bueno ese reconocimiento también. El mercado negro hoy en día se rige más que nada por la producción interna. En la misma encuesta que mencionabas, sí, se dice que se pasó de un 58% de consumo de paraguayo prensado a un 6%. ¿Y qué pasa? El que vende paraguayo prensado también es el que vende pasta base o el que vende cocaína. Claro. Entonces se aleja de ese tipo de lugares a las personas que consumen cannabis. Ese punto es muy interesante porque es quizá
señala el punto de dolor del diseño normativo que implementamos. ¿Por qué no llegamos a ese 6%? Claro. Seguramente sea el sector más bajo de la sociedad, el que accede y compra paraguayo. Y eso es un desafío bien interesante que tendremos por delante, de cómo hacer llegar por alguna de estas vías a toda la población. Otro punto que levantaba Mercedes, que es el tema de las disposiciones penales, que si bien existieron agravantes respecto a los delitos, es importante hoy día, con la normativa que tenemos y en la ejecución de las defensas penales, tener presente y muy presente a la hora de defender a una persona que está en una situación el concepto de infracción administrativa, porque muchos casos, y principalmente los casos paradigmáticos que han pasado, deberían resolverse en el seno de una infracción administrativa. Y puede pasar que por desconocimiento de los operadores jurídicos implicados en esa situación, una persona pase un momento o tenga que pagar un precio muy elevado por desconocer este matiz, ¿no?, de lo que es una infracción administrativa, que obviamente debería ser resuelto con eventualmente una sanción del IRC. Y sucede en la mayoría de los casos, sobre todo del interior del país. Me parece que Sí, con los abogados de incluso oficio se da esa... hay un artículo en el decreto 120, que es el que regula el cannabis para uso recreativo o adulto, en donde dispone que lo dice implícitamente, como que la competencia del IRCA va no solo respecto a las personas que regula, sino a otras actividades que deberían estar registradas y no están. Entonces, en una situación en donde, voy a poner un ejemplo, en donde una persona que no está registrada como autocultivador y tenga plantas y alguien lo quiera procesar por tráfico... ¿Y tiene 6, por ejemplo? Claramente tiene que decir, che, acá, por este artículo, esto debería ser resuelto mediante eventualmente una infracción administrativa por plantar sin tener un registro. Un permiso. Y eso tiene mucho que ver con la falta de información. Y ahí es donde, por ejemplo, Expo Cannabis vuelve a ser como un punto donde lo que intentamos desde la organización del evento es ofrecer información, herramientas. Va a haber, por ejemplo, aprovecho que estamos hablando de esto para todos, va a haber un foro de justicia y droga con magistrados, jueces, defensores penales, defensores de oficio, justamente para tratar esta problemática. Vamos a tener personalidades muy relevantes del sistema jurídico para tratar este tema en un foro en el evento. Va a estar Rodrigo Rey también hablando sobre los principales casos emblemáticos de esto. Va a haber un foro de sociedad civil, de organizaciones sociales, que van a estar también trabajando desde lo que implica para las organizaciones sociales todas estas problemáticas. Y bueno, va a haber un montón de data en realidad, de muchas cosas también, pero digo, tratamos de donde podemos aportar herramientas para que las personas de nuestra comunidad puedan tener la mayor cantidad de información posible a la hora de defenderse. Bueno, aquí llegó el fin de este podcast de Uruguay TV. Muchas gracias, Meche. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, seguiremos informando. Uruguay TV, tu puerta de entrada.